un tiempo de mucha edificación trabajando en el libro de la gracia del apóstol Gustavo Lara y quiero sumar, o sea, quiero, como se dice, codificar, dar un aporte, una semillita más con respecto a esta área del tema. Estaba revisando todo el libro, ¿no? Digamos, los capítulos que allí, ¿cierto? Nos enseña acerca de la gracia y me ha parecido, yo creo que es uno de los materiales más completos que he podido observar, un compendio de la gracia muy, pero muy completo con respecto a todo lo que el Señor viene enseñando, ¿cierto? Viene mostrando y enseñando a la iglesia para este tiempo y darnos una mayor claridad y entendimiento de esa realidad que todos vivimos. Aquí está la gracia de nuestro Señor Jesucristo operando en esta noche. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está trabajando activa, ¿cierto? ¿Cierto? No es algo pasivo, es algo completamente activo, ¿no? Y lo definimos como la misma persona de Jesús haciendo presencia en medio de nosotros. Bueno, hoy les voy a hablar en esta noche el ADN llamado gracia. ADN llamado gracia. Vamos a contribuir, ¿no? Sé que han visto significados y simplemente voy a sumar, ¿no? A lo que seguramente han venido estudiando ustedes y vamos a darnos cuenta de que, wow, esto es un tema de no parar nunca. O sea, la gracia de Cristo ha trabajado desde antes de la fundación del mundo, ha estado presente la gracia, se hizo evidente en la creación, ¿cierto? Y a lo largo y ancho de los 66 libros o manuscritos de la palabra, lo podemos observar claramente allí, ¿no? Bien. Entonces, a mí se me olvidó decir, bueno, un servidor más, John David, creo que mi nombre aparece por allí. Contribuimos nosotros con este proceso de trabajar ¿cierto? Bajo la directriz y dirección del apóstol Gustavo Lara. Ahí estamos nosotros unidos junto a la red UNGE también para hacer un trabajo de cuerpo que Dios nos está llamando, no solamente a nivel local, Colombia, aquí, sino a las naciones. Bien. La palabra gracia, ¿no? La palabra gracia es una palabra tan común cuyo significado varía entre agradecimiento y entretenimiento y sin embargo, su significado es mayor de lo que los seres humanos podamos entender o imaginar. Yo creo que esto ha empezado a ampliar nuestro corazón y ensanchar nuestro entendimiento de entrar, ¿no? en una mayor comprensión. Y esto oramos al Señor, que el Espíritu de Dios venga en espíritu de sabiduría y revelación para conocerle mucho más. Y la verdad es que esto es puro ADN divino, puro ADN divino. En Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2 para los que están tomando nota, y les animo a tomar ciertos los textos de la escritura para poder después repasar, el apóstol Pedro dice así allí, que la gracia y la paz les sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios y del Señor y de nuestro Señor Jesús. Y de nuestro Señor Jesús. Entonces, en el contexto de este verso, vemos que la gracia es un regalo de lo alto, que si pudiéramos comprender lo que contiene, no lo yo digo, esto sería codiciarlo mejor que una perla de alto precio. Si nosotros hablamos dentro de nuestro contexto colombiano de la mejor esmeralda que nosotros podamos tener, no mejor que el oro o comparado con el oro, con la plata o las piedras preciosas. Lo codiciaríamos y entramos nosotros en esa realidad de poderla comprender. Ahora, mucha gente ha tomado la gracia de Dios como algo ligero porque no comprenden su inmensidad, mas la gracia de Dios es algo tan grande como su amor, ¿no? O tan incomprensible como su mismo perdón, ¿no? Su gracia lo abarca todo. La gracia es sustancia, ¿cierto? Es naturaleza, nuestro ADN divino, es amor en acción, es amor en acción. Ahora, es su gracia la que aún sostiene este mundo. ¿Cierto? Esto me llama mucho la atención. Su gracia es tan activa y tan poderosa que está sosteniendo el mundo. Es por su gracia, por lo que aún vivimos, ¿no? A veces yo le pregunto a los estudiantes, si usted llega a pensar, si la gracia es retirada de la tierra, ¿qué pasaría? Si la gracia es retirada de la tierra, ¿qué pasaría? ¿Se pueden imaginar ustedes? Algo, si la gracia es retirada de la tierra.
No, la verdad es que este mundo está cubierto bajo la gracia de Cristo. Dice la escritura en un texto, dice, donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Wow, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que la gracia lo cubre todo, está por encima, ¿cierto? Y ha cubierto, no ha cubierto el pecado, ¿no? Y nos damos cuenta, lo que Cristo vino a hacer fue una obra de gracia, por amor, una obra de gracia. Entonces, aún sostiene el mundo la gracia. Es por su gracia por lo que aún vivimos. La gracia es lo que nos hace diferentes del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Cuando los 10 mandamientos fueron dados. Al mismo tiempo, la gracia es lo que nos hace similares a Abraham. Yo quiero mencionarles a ustedes, definiendo esta palabra para volverlo a, cierto, a retomar, seguro lo han hecho, definiendo esa palabra, a lo largo de los siglos, la revelación de la gracia, cierto, ha inspirado a muchos que han tratado de describirla, ¿no? Y vamos a ver algunas definiciones. Por ejemplo, John Scott dijo esto de la gracia. La gracia es el amor que se preocupa, rebaja y rescata. Es cierto, qué lindo, ¿no? La gracia es el amor que se preocupa, rebaja y rescata. John Scott. Alexander White. ¿Qué dice Alexander White? Él dijo esto. La gracia y el amor son en su esencia más recóndita una misma cosa. Una misma cosa. ¿Sí? Lo igual lo dijo, la gracia y el amor son en su esencia más recóndita una misma cosa. Matthew Henry, que es muy conocido comentarista actual, él dice en sus escritos, en su compendio, dice, la gracia es la bondad y el favor gratuito e inmerecido de Dios hacia la humanidad. Bien, ¿cierto? El diccionario la define como, no, como ayuda sobrenatural que Dios da a una persona para que obre según el amor y la bondad de Dios y consiga su salvación. ¿Cierto? Eso es otro significado que encontramos en un diccionario bíblico. Ayuda sobrenatural que Dios da a una persona para que obre según el amor y la bondad de Dios y consiga su salvación. Del griego charis, aprendemos que su significado literal es especialmente la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo gratitud. Charis, a su vez, o sea, como se menciona en el griego, charis, ¿cierto? Charis, a su vez viene de su raíz chairo, que significa excedente gozo, por lo que también se le conoce como aquello que permite gozo, placer, deleite, dulzura, encanto, afabilidad, gracia de discurso, ¿no? Estamos ampliando el significado de gracia. La gracia de Dios es una palabra que se nos viene revelando más y más cada día. Ay, ¿cuántos dan gracias al Señor por eso? ¿Cierto? Eso nos viene, eso es tremendo, la forma como el Señor nos viene revelando más de esta gracia que estamos disfrutando. En cuanto más nos adentramos en conocer, mis amados, y entender a Jesús, más y más conocemos y entendemos a Dios nuestro Padre y recibimos y bebemos de su gracia, ¿no? Y hoy la entiendo como el suministro. Esto es algo que, ¿cierto?, ha inspirado mi corazón. Yo la entiendo hoy como el suministro que nos da Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y es por eso que lo llamo el ADN de Dios operando en todo, en todas las áreas de nuestra vida, de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Podemos decir también el espíritu de gracia. El espíritu de gracia, lo podemos decir. Bien, entonces, algo por lo cual ruego al Señor les sea revelado a su corazón, mis amados hermanos, hermanos que están aquí, preciosa familia, ¿cierto? En su corazón hoy, es que el ADN, gracia, es identificar y ver y beber a Jesucristo en naturaleza, sustancia y poder a través de ti. Wow, ¿no?
a través de ti. Lo vuelvo a leer. Algo por lo cual ruego al Señor, ¿cierto? Y que esto sea revelado a nuestro corazón hoy. Es que el ADN gracia es identificar y ver y beber a Jesucristo en naturaleza, sustancia y poder a través de ti. ¿No? Esta tiene la capacidad, mis amados, de multiplicarse y además podemos crecer en ella, como nos lo dice Pedro, ¿no es cierto? Gracia y paz os sean multiplicadas, ¿cierto? No, gracia y paz os sean multiplicadas. Quiere decir que tiene esa capacidad de poder crecer en ella. Entonces, hoy quiero rescatar tres, ¿cierto? Tres pasajes de la Biblia. Quiero rescatar aquí en lo que hoy yo quiero rescatar tres pasajes, no bien que me llaman mucho la atención con respecto a lo que nos habla esos pasajes de la gracia y que le dan a la vez le dan mucho significado a la gracia de Dios y a la vez nos revelan, estos textos nos revelan una parte esencial de su propósito. Entonces, la primera de ellas, el que quiero rescatar es Juan capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí nos habla el Evangelio de Juan, quién es quien nos suministra la gracia. Jesús nos suministra gracia, ¿cierto? O nos alimenta de ella. Dice aquí que todos tomamos de ella. Entonces, lo dice así la palabra, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Amén. ¿Cierto? Pues la ley, dice en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este es un primer texto que quería yo rescatar, la fuente de donde nosotros bebemos de esta gracia. ¿Quién nos suministra esta gracia? Amén. El segundo texto, ¿cierto? ¿Cómo opera en plenitud esta gracia por medio de Jesucristo? Y esta operación en mí tiene como fin agradar al Padre. O sea, a través de la operación de esta gracia que nos suministra Jesucristo, tiene como fin agradar al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Y nos vamos a dar cuenta de que yo solamente soy un recipiente de barro. Es cierto, yo solo soy un recipiente de barro. Entonces, el segundo texto que quiero y espero que también lo haga su oración, como lo estoy haciendo mi oración, ¿no? Hebreos capítulo 13, 20 al 21. Hebreos capítulo 13, 20 al 21. Entonces, miren la forma como esta gracia opera. Dice aquí, uno, la fuente que nos suministra. Dos, cómo esta gracia opera en mí, cómo trabaja, ¿no? En todo mi ser, cubriendo todas las áreas de mi vida. Vamos a ver en la segunda, entonces. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Mire el texto que viene, tan lindo, tan bello. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si usted observa detenidamente este versículo, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Cierto? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Cierto? Yo quiero que usted analice, reflexione por un instante. Usted lo quiero poner a pensar. La pregunta es, ¿aquí dónde estoy yo? ¿Cierto? Aquí dónde estoy yo, ¿no? Pues cierto, dice, habla del gran pastor de las ovejas, ¿cierto? Por medio de la sangre del pacto eterno, Jesucristo es nuestro gran pastor. Después dice que Él nos haga aptos para toda obra buena, para que hagamos su voluntad. Dice, haciendo Él, ¿quién? En contexto me está hablando de Jesucristo. En mí, yo puedo decir ahí lo personalizo, ¿cierto? En vosotros, en mí, en cada uno de nosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces me está hablando de Dios el Padre, ¿cierto? Como una fuente de la cual el Hijo le rinde todo al Padre, de Él viene, de Él proviene y a Él va. Entonces, pero
a través de Cristo el Padre nos provee lo necesario, gracia, para que Él sea quien a través de nosotros opere su voluntad. Interesante, ¿no? ¿Cómo quedamos nosotros ahí? Por eso termina diciendo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es bien bello poderlo observar. Nosotros simplemente somos una vasija de barro, donde, ¿cierto? Cristo es depositado, Cristo es el que opera, ¿cierto? Y a través de Cristo, no, a través de este vasija de barro, Cristo se manifiesta y manifiesta que la voluntad del Padre. Él hace a través de nosotros lo que le agrada al Padre. Y el tercer texto que quiero rescatar es que esta gracia es multiforme, ¿no? Entonces, vimos un texto, Juan 1, ¿no? Versículos, ¿no? 13, 16, 17, la fuente, ¿quién nos suministra la gracia? Hebreos capítulo 13, segundo, ¿no? ¿Quién opera a través de la gracia? ¿No? ¿Y qué es lo que hace esta gracia operando a través de la vasija de barro que somos nosotros? ¿No? ¿Qué es lo que hace Él en nosotros? Y tercero, esta gracia es multiforme, o sea, tiene muchas, múltiples formas, es poliforme, diverso, distinto, varios, diferentes palabras allí. Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 10. Dice ahí, cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. ¡Ah! ¡Qué belleza es esto, ¿no? Aquí, mira. De la multiforme gracia de Dios. O sea que por un lado, bebemos o tomamos de su gracia, ¿cierto? La recibimos por medio del suministro de su palabra y del Espíritu Santo. Comienza a operar en mí, comienza a operar en mi vida, a través de mi vida. Y quiero decirle que ese ejercicio allí es madurando a Cristo en nosotros. Es madurando a Cristo en nosotros en ese proceso. Y por último, allí se da un querer como el hacer en Cristo. Qué belleza, ¿no? Comienza a operar en mí y a través de mí, Cristo siendo madurado, Cristo siendo expresado, madurado en nosotros. Por último, es donde se da un querer y un hacer en Cristo y viene la expresión de la gracia de Cristo, ¿no? Entonces, mis amados, es allí, en ese querer, como el hacer por su buena voluntad, que su gracia es. Y tiene y se manifiesta en múltiples formas, ¿cierto? Que se evidencian en mi quehacer, ¿cierto? En otras palabras, va a llegar un punto donde nosotros podemos identificar la gracia que Dios te concedió por medio de lo que tú haces. O sea que el cuerpo de Cristo cumple una función bella en hacer un reconocimiento de la gracia que Dios te impartió por medio del don o los dones que se están manifestando a través de tu vida, ¿no? Entonces, es por su buena voluntad de su gracia es y tiene, se manifiesta en múltiples formas que se evidencian en mi quehacer, en todo lo que es, puede y hace la gracia de Dios a favor y a través de nosotros por los demás, por su iglesia, ¿cierto? Y esto es para decir un gloria a Dios. O sea, Dios te ha hermoseado con su gracia, ¿cierto? Que te ha dotado de tal forma que tienen múltiples formas de expresión por medio de lo que haces para bendición de los demás y de la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros vamos a ver a lo largo, ¿cierto? Que a lo largo de esta realidad presente que tenemos nosotros ahora en Cristo, podemos observar por lo que nos revela la palabra a través de el ministerio encomendado al apóstol Pablo, ¿cierto? Especialmente, y lo cual nosotros podemos leer ahí en Colosenses capítulo 2, ¿cierto? Desde el versículo 24 hasta el versículo 29 nos está hablando acerca de que el apóstol sufre, ¿cierto? Por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, el cuerpo de Cristo.
¿no? Y en lo particular allí señala que él, ¿cierto? Su apostolado lo debía al perfeccionamiento del hombre, ¿cierto? Hasta presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, ¿no? El apóstol Pablo está hablando acerca de ese misterio que le fue encomendado y que fue revelado a través de él. Colosenses 2, 27, 28 estrictamente dice esto. Entonces, es a través del apóstol Pablo especialmente que podemos observar diferentes facetas de cómo opera esta gracia, de cómo opera esta gracia. Entonces, vamos a mirar hoy 5 facetas de cómo opera esta gracia, ¿no? Es multiforme, o sea, múltiples las formas cómo se expresa, pero también cómo opera. Entonces, la gracia que salva, la primera que todo, o sea, la gracia que salva. No, es el poder, es la primera faceta. La gracia que salva es el poder y la habilidad de Dios para justificarnos, perdonar nuestros pecados y hacernos nuevas criaturas en Jesucristo. La gracia que salva. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. ¿No? Efesios capítulo 2 versículos 8 a 9. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces hay una gracia que salva. Ahí está el texto de la escritura que lo confirma así. Este es el poder y la habilidad de Dios para justificarnos, perdonar nuestros pecados y hacernos nuevas criaturas en Cristo. ¿Cierto? ¿Qué hicimos nosotros para merecernos eso? Nada. ¿Cierto? Esto fue pura gracia, ¿cierto? El Señor derramó su gracia sobre nosotros. Bendito sea el Señor y le plació revelarnos a su Hijo. Gracias, gracias por haber dicho sí a Cristo, ¿no? ¿Cierto? Cuando Él lo hizo. Entonces, gracias por haber dicho sí a Cristo. Bendito sea el Señor. Bien, esta es la gracia que salva. Otra gracia, la gracia que santifica. La gracia que santifica, ¿no? Es el poder y la habilidad de Dios para purificarnos y permitirnos vivir vidas santas en un mundo corrupto. Me encanta esta gracia que santifica porque, cierto, lo toca el apóstol Gustavo Lara, lo toca en su libro y cómo ha sido pervertida esta gracia, cómo ha sido manoseada esta gracia, ¿cierto? Cómo le han quitado peso a esta gracia, ¿no? Que realmente en algunos sectores de la iglesia no es una gracia, es una desgracia, ¿cierto? Al no tener conocimiento y un entendimiento claro de cómo esta gracia que es Jesucristo mismo, es un ADN divino que nos ha sido impartido, ¿cierto? En el nuevo nacimiento a cada uno de nosotros. Y esas tienen unas medidas, tienen unas expresiones, una huella digital única, auténtica, ¿cierto? Que nos identifica uno de otro dentro de un cuerpo. Tenemos la gracia que santifica, que es el poder y la habilidad de Dios para purificarnos y permitirnos vivir vidas santas en un mundo corrupto. Romanos capítulo 5 versículos 20 al 21. Romanos 5 20 al 21. Dice aquí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué bello, ¿no? Y el versículo 21. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante quien Jesucristo, Señor nuestro. Amén. ¿Cierto? Entonces, ahí la gracia reina, pero trabaja, ¿cierto? Trabaja para purificarnos a cada uno de nosotros. Bien, tercera forma en que la gracia la podemos observar operando, ¿cierto? En esta administración que el apóstol Pablo nos está dando, revelando a través de las escrituras. La gracia que reina o gobierna. La gracia que reina o gobierna. Aquí usted puede observar es el poder y la habilidad para vigorizarnos e inspirarnos para vivir victoriosamente, para reinar sobre los desafíos y las circunstancias de la vida, ¿no?
el poder y la habilidad para vigorizarnos e inspirarnos para vivir victoriosamente, para reinar sobre los desafíos y circunstancias de la vida, ¿no? Romanos capítulo 5 versículo 17. Mucho, o sea, cada punto que estoy dándoles a ustedes es, es para ampliar, ¿cierto? Es para ahondar, para seguir cavando y ahondando, como dice Lucas, el hombre sensato que puso fundamento sobre la roca, ¿no? El cavó y ahondó hasta encontrar roca y es la revelación de Jesucristo. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahí dice reinar, ¿cierto? Reinar, reinarán en vida. Interesante. Muy claramente me habla de gobierno, ¿cierto? Algo a lo cual tenemos que ir creciendo y madurando mucho en este aspecto, se los digo. Yo hoy les digo a los chicos, a mis hijos, y a los jóvenes, si nosotros hubiéramos tenido un claro entendimiento de la administración de la gracia que el Señor le ha concedido a la iglesia, nosotros estaríamos eligiendo candidato presidencial cristiano. ¿Cierto? Porque al entender esta gracia que reina y gobierna, wow, nos damos cuenta que Dios está levantando toda una generación de jóvenes profesionales, sobre jóvenes bien preparados, bien capacitados, desarrollando una mente divina para administrar el reino de Dios hoy, que está en nosotros y estamos llamados a multiplicarlo, ¿no? A multiplicarlo. Bueno, bendita gracia del Señor. Amén. Bien, cuarta expresión de gracia aquí. La gracia que comparte. La gracia que comparte. Es el poder y la habilidad de Dios para satisfacer nuestras necesidades y que se alegra en dar a los demás. ¿Cierto? Usted podría decir la gracia generosa, también lo podrían decir así. Es la gracia que comparte. Segunda de Corintios, capítulo 9 versículo 8. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo allí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Qué lindo, ¿no? Para que abunde, ¿cierto? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluya. Qué lindo, ¿no? Qué bella, la gracia que comparte. Bueno, vamos a la quinta, ¿cierto? Y aquí en lo que tengo de ADN Gracia, la última expresión aquí para compartir con ustedes en este tiempo es la gracia que sirve. La gracia que sirve. ¿No? Es el poder y la habilidad de Dios para servirle a Él, ¿no? Y a los demás con sus dones y aptitudes divinamente impartidos. ¿Ya? Es el poder y la habilidad de Dios, la gracia que sirve para servirle a Él y a los demás con sus dones y aptitudes y talentos. Usted puede colocar allí divinamente impartidos. Wow. Yo tengo tres textos aquí que usted puede, es cierto, que usted puede escribir. Primera de Corintios, capítulo 12, es el que vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 12, 4 al 6. Está Romanos capítulo 12, versículos 6 al 7. Romanos capítulo 12. Allí desde el versículo, realmente desde el versículo 1 hasta el 7. Yo digo, hay que leerlo en contexto, todo lo que nos habla allí. Efesios capítulo 4, no, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Voy a leerles a ustedes Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. El apóstol Pablo está hablando allí de los dones espirituales en ese capítulo, y él dice allí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Cierto? Si notan que indistintamente cuando nosotros miramos uno de los versículos referentes al principio de esta noche allí, yo les decía tres textos, Juan capítulo 1, ¿cierto?
de 16 al 17, Hebreos capítulo 13, 20, 21, nos dimos cuenta que en ese segundo texto de Hebreos es Él haciendo en mí lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Haciendo qué? ¿Es cierto? La voluntad del Padre, la voluntad de Dios, ¿no? Aquí usted puede darse cuenta que en el versículo 6 Dios dice así, que es el que opera y el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Puede ver usted en esos tres versículos, 4, 5 y 6 la deidad de Dios en operación, ¿cierto? El Dios triuno, trabajando. A mí no me gusta el término tripartito, la naturaleza tripartita de Dios, yo la he replanteado, yo prácticamente la he eliminado de nuestro vocabulario, ¿cierto? Porque es un término que genera un pensamiento politeísta, o sea, separa al Padre, separa al Hijo, separa al Espíritu, pero me encanta más el término que es mucho más acertado, ¿cierto? Yo digo cristocéntrico, triuno, ¿cierto? Triuno, la Trinidad de Dios. Ustedes pueden ver la deidad, porque en el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Nota, están mencionando al Espíritu Santo, mayúscula. Después dice en el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, cambia el término. Dice dones, ¿cierto? Por eso Pablo después entra a explicar los dones del Espíritu Santo. ¿Cierto? Y después habla de los dones del ministerio y termina hablando de las diferentes formas de operación de los dones del cuerpo. Entonces, aquí usted puede observar que él menciona, pero el Espíritu es el mismo, hablando del Espíritu Santo. Después dice en el 5 y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo, está hablando del Señor Jesucristo. Y después dice en el 6 y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Cómo lo encierra la deidad de Dios en operación? ¿Cierto? En la gracia que sirve. ¡Wow! O sea, usted puede darse cuenta de lo siguiente, en la Trinidad de Dios, ¿no? Esto sigue siendo un misterio que cada vez Dios nos va develando, develando de sí mismo, de sí mismo. Pero Dios le sirve a Cristo, ¿cierto? Cristo le sirve a Dios el Padre. El Espíritu Santo le sirve a Cristo y le sirve al Padre. ¿Cierto? Todos los tres se sirven mutuamente el uno al otro. Son codependientes, ¿no? Jesucristo dijo esto, yo y el Padre uno somos. Todo lo que yo veo hacer en mi Padre, eso mismo yo hago. ¿Se nota ese? O sea, las obras que Él hace, esas mismas obras yo hago. Yo he venido a ejecutar la voluntad del Padre, del que me envió, la de mi Padre, del que me envió. O sea, yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que yo veo, veo en que mi padre hace, veo todo lo que mi padre hace, eso mismo yo hago. Interesante, ¿cierto? Muestra la forma como la deidad está en operación. O sea que cuando nos reunimos, nos congregamos, ¿cierto? Nos damos cuenta que en la congre, ¿cierto? Donde nos reunimos, absolutamente todos los hermanos tiene una gracia, ¿cierto? Tiene una gracia, ¿cierto? Depositada allí, ¿no? Una gracia que se trabaja, que quiere trabajar y manifestarse a través de los recipientes y vasos que hay en todos nosotros. Y es múltiples las formas que hay. Solo piensa, usted tiene una huella digital que te hace único o te hace única. Esa huella digital también me habla de una gracia que se expresa a través de ti, que es única e irrepetible. Y necesitamos cada parte, cada porción, ¿cierto? De lo que representa cada hijo de Dios dentro del cuerpo de Cristo, porque es la forma como Dios opera. Qué lindo, entonces la deidad de Dios opera. Dios el Padre, que es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Triunidad. ¡Wow! ¿No? Tenemos que crecer mucho allí. Tenemos que crecer mucho allí porque cuando nos congregamos, yo a veces le hago el ejercicio, hermano, tú que estás aquí, ¿conoces a la persona que está allá atrás? Ni idea. Ni idea, no tiene ni idea. ¿No? Siempre nos sentamos mucho con los que nos conocemos casi siempre, ¿cierto? Y bueno, aquí sí puedo hablar del término rosca, porque bueno, en otros países no puedo decir roscas porque significa otra cosa, pero aquí nosotros hacemos muchas roscas entre nosotros,
Nos sentamos siempre los mismos con las mismas. Y siempre salimos los mismos a comer pizza o no sé qué tal cosa y tenemos ahí, ¿cierto? Y resulta que, wow, hermanos, estamos perdiéndonos nosotros la oportunidad de conocer la multiforme gracia de Dios, oído, en la forma como Dios se expresa a través de otros. Bien, entonces cuando logramos entender más y más de la gracia de Dios, entenderemos que es su amor en acción en usted, por medio de usted y a través de usted que opera Cristo a favor de otros y de la iglesia. No, esto es bien significado. Entonces, cuando logramos entender más y más de la gracia de Dios, entenderemos que es su amor en acción en usted, por medio de usted y a través de usted, que opera Cristo, ¿no? A favor de otros y de la iglesia, ¿no? Ahora, puede ver fácilmente cómo la gracia es más que una doctrina o teoría intelectual. ¿No? No, esto es más que eso, ¿no? La gracia de Dios abunda para usted ahora mismo, para nosotros. Y yo digo, acepta la gracia, recíbala por fe, ¿cierto? Es un ejercicio constante, continuo, que nosotros debemos hacer cada día. Señor, yo recibo tu gracia, gracias de tu gracia yo bebo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, que los dos trabajan de manera conjunta, Señor, para nutrirme de esa gracia divina. Señor, que me imparte vida, que me santifica, que me renueva, que me empodera, Señor, aleluya, que me autoriza, que me guía. Wow, la gracia de Dios es todo, es nuestro ADN. Está dentro de nosotros, desarrollándose, creciendo cada día más y más. Puede crecer, claro que puede crecer. Este es el poder de su amor, el poder de la gracia, el espíritu de gracia. Jesucristo mismo, ¿cierto? Que actúa sobrenaturalmente cuando usted la recibe por fe y para fe, ¿cierto? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Ahora, ¿qué clase cierto, del Dios de amor tenemos? Precioso, manifestándose entre nosotros hoy en este lugar, ¿cierto? Hoy, seguro que la gracia de Cristo se manifestó hoy en tu vida, en alguna acción, en alguna expresión de palabras, en alguna ayuda, en alguna siembra. La gracia de Cristo opera en nosotros. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? ¿Cierto? La gracia que nos salva. Ya estamos entrando aquí en la ruta final. La gracia que nos salva. Mire lo que es. La gracia que nos salva impide que nos perdamos. Aleluya. La gracia que nos salva impide que nos perdamos. ¿Va? ¿Cierto? Hay algunos hermanos que dicen, no, yo estaba ya metido en un prostíbulo y la gracia de Cristo me alcanzó allá. Imagínense eso. Y sí, la gracia de Cristo, hermano, puede llegar a un prostíbulo, puede llegar en la peor crisis de tu vida. A mí me llegó en un momento en que me estaba quitando la vida. La gracia de Dios vino a mi vida en un momento que yo me estaba quitando la vida. Su gracia me alcanzó allí. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Cierto? La gracia nos salva, nos impide que nos perdamos. ¿Qué fue? Por su gracia impidió que, ¿cierto? Hermanos, ¿cierto? Que no partiera, o sea, que no muriera, sino que viviera. Y para esto el Señor me tenía. ¿Cierto? El Señor tenía un plan con mi vida. Bendito sea el Señor. ¿Cierto? Y hoy ustedes pueden, o sea, ustedes pueden disfrutar de esta belleza de hermano que tienen hoy frente a esta cámara. No, todos son lindos, todos son bellos, somos hermosos en el Señor. Bien, ahora mire esto, la gracia que nos santifica impide que nos contaminemos. ¿Sí nota eso? Si estamos viendo, estamos viendo las 5 formas de gracia que hemos visto en esta noche. La gracia que salva impide que nos perdamos. La gracia que nos santifica impide que nos contaminemos. ¿Sí ve? O sea, hay una gracia que nos suministra vigor y fortaleza para que no caigamos. En el momento de la tentación, en el momento de la prueba, hay gracia. Yo soy uno de los que cuando viene la tentación, digo, hay poder en la gracia de Cristo. Aleluya.
Gracias, Señor, tu gracia me faculta, me empodera, Señor, para alejarme de esta tentación. Y chao, arrivederci. Es bien preciosa la gracia. Mire, la gracia que nos fortalece impide que seamos vencidos. Gloria a Dios. Amén. ¿Cierto? Pablo claramente nos dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues hermano, la forma de suministrarnos vigor y fortaleza es su gracia. Es una gracia que nos fortalece y que nos impide que seamos vencidos. Amén. Gloria a Dios. La gracia que comparte, esa gracia generosa, ¿cierto? Nos impide, mire esto, esta gracia nos impide que suframos de carencia. ¿Cierto? ¿Cuántos se han dado cuenta cómo la gracia de Dios siempre le ha suplido todo lo necesario? Uh, manitos, caritas, ¿cierto? Dios hasta aquí ha sido fiel. Wow, wow, hermanos. En la pandemia, después de la pandemia, antes de la pandemia, ¿cierto? Dios ha sido fiel. Hasta hoy, ¿cierto? ¿Cierto? Podemos decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor, ¿cierto? Su gracia no ha sido negada para mí, ¿cierto? Su gracia ha sido suficiente para mí. Entonces, la gracia que comparte nos impide que suframos de carencia y, oído, y que seamos egoístas, ¿cierto? No seamos tacaños, sino generosos. ¿Cierto? La gracia que comparte, amén, nos impide que seamos egoístas. Y allí la gracia que sirve, mire, ¿qué nos impide? ¿Cierto? Póngase a pensar, bueno, la gracia que sirve, ¿qué nos impide? ¿Qué me impide a mí? ¿No? Póngale cuidado, que seamos improductivos, que seamos improductivos. ¿Sí ve? O sea, Dios siempre espera que le sirvamos. Gloria al Señor. Amén. Y a veces yo digo, tengo dentro del liderazgo, le enseño sobre el cono de la gracia, es una figura, el cono, ¿no es cierto? Un cono, lo dibujo así, el cono de la gracia, ¿cierto? Un conito y una línea en el centro, yo le coloco servicio. Y al principio, cuando conoces al Señor, tienes una amplitud para servirles. Le puedes servir de acuerdo al sentir que tú tengas, ¿cierto? Sin importar que lavando baños, arreglando la banca, atendiendo a la gente, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Tantas cosas que podemos, ¿cierto? Hacer para servir, servir a los santos, servir a las personas, en fin tantas áreas. Yo digo, yo probé de todas las áreas, ¿cierto? Fui ujier, estuve en la alabanza, estuve en la administración, estuve en la dirección de diferentes ministerios. En fin, Dios te va promocionando. Pero en la medida que avanzas en ese cono de la gracia, en la medida que avanzas, al principio tienes muchas opciones para servir y descubrir qué gracia Dios me ha impartido, ¿cierto? ¿Qué dones, qué talento Dios me ha dado? En ese principio usted sirve, ¿cierto? Pero en la medida que avanzas hacia el centro de esa línea, ¿cierto? De ese cono de la gracia, en la medida que pues, se va angostando el cono hasta llegar a su lugar, al lugar asignado para ti en el cuerpo. Interesante, ¿no? ¿Cierto? Porque ahí llegas al punto, ¿no? Al punto del servicio top, la asignación que Dios te dio, ¿no? Siempre he dicho, es más fácil mover, o sea, movilizar, darle dirección a una tractomula en movimiento que una tractomula quieta. Entonces hay hermanos que son bien tractomulas quietas. Siendo una tractomula quieta, usted no le puede dar cabrilla, está completamente apagada. Eso es, no, usted no puede mover ese timón. Pero usted enciende, ¿cierto? Y echa a rodar la tractomula con un dedo, usted puede darle dirección a la tractomula fácilmente. Entonces Dios está esperando que nosotros nos movamos en esa línea de servicio para empezar a darnos cuenta de qué forma nos ha dotado, qué dones y talentos nos ha dado, ¿cierto? ¿Qué expresiones de Cristo Dios nos ha impregnado de su ADN para que nosotros podamos ser productivos, ¿cierto? No improductivos. Una gracia que sirve siempre será productiva, ¿cierto? Va a producir fruto. No vamos a ser improductivos, siempre vamos a generar fruto. Vamos a producir mucho fruto para el Señor. Entonces, ¿qué más hace la gracia por nosotros? ¿Cierto? En nosotros y sobre nosotros, ¿cierto? En estas cinco áreas que hemos visto hoy, mire esto,
La gracia que salva es la impartición del perdón de Dios. La gracia que salva es la impartición del perdón de Dios. La gracia que santifica es la impartición de la santidad de Dios. Wow. Si nota eso cómo se va conjugando, todos los significados ahí con el mismo, una misma gracia, está hablando de la salvación y mira por dónde vamos. La gracia que salva es la impartición del perdón de Dios. La gracia que santifica es la impartición de la santidad de Dios. La gracia que fortalece es la impartición del poder de Dios, ¿no? Del poder de Dios. La gracia que comparte es la impartición de la generosidad de Dios. ¿Sí ve? Es la impartición de la generosidad de Dios. Y la gracia que sirve es la impartición del potencial de Dios. ¡Wow! Es la impartición del potencial de Dios. Entonces, la gracia es el amor de Dios en acción. ¿Sí? ¿Cierto? En resumidas cuentas, es la gracia, ¿cierto? Es el amor en acción de Dios, ¿cierto? Es el amor de Dios en acción. Y hoy está aquí, ¿no? Hoy está aquí presente. Y al parecer hay más significado en lo que el Señor Jesús nos declara de sí mismo, ¿no? Entonces podemos ir concluyendo hoy con todo esto que hemos recibido de su espíritu de gracia, ¿no? Como lo dice Juan 15:5. Con esto yo quiero concluir en esta noche, con lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿cierto? Y yo abrí un paréntesis ahí. El que permanece en mí se perfecciona, lleva una vida dedicada a Dios, ¿no? Lleva una vida dedicada a Dios, es consagrado. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén, hermanos. Qué conclusión. Entonces, bebamos de su plenitud hoy. No es para animarles acerca de esto después de todo este compendio de gracia que han estado estudiando, bueno, y sumergiéndose en ello. Bebamos de su plenitud hoy. Acércate a Él para conocerle a Él más y más. Restaura, si es necesario, su relación, su intimidad con Él. Esto es que hay que evaluarlo cada día, hay que replantearlo cada día. ¿Cierto? Hay que tomar más de su plenitud, beber o tomar o comer de su mesa, ¿cierto? Jesús, yo quiero comer más de Jesús hoy, quiero comer más de Jesús. Ayer ya pasó, te necesito hoy, ¿cierto? Te necesito hoy, hoy como de Jesús, me meto en la mesa, como de Él, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante que nosotros lo podamos tener en el corazón.